En este vídeo vamos a abordar el tema de los intereses y comisiones en el contrato de préstamo hipotecario para la adquisición de viviendas por parte de los consumidores. Empezamos por los dos tipos de intereses que existen. En un primer momento, los intereses remuneratorios son aquellos que se pagan por recibir el dinero en préstamo. Representan la contraprestación por la cantidad recibida, es decir, la remuneración que abona el prestatario al prestamista por haberle prestado el dinero. En la práctica bancaria se diferencia el interés nominal, correspondiente a la retribución del capital en términos de coste estrictamente financiero, y el interés real, esto es el que efectivamente se satisface, más alto que el primero a consecuencia de la adición de comisiones, por ejemplo la de apertura, y otros gastos repercutibles. Este interés se denomina tasa anual equivalente, o TAE, y se calculará obligatoriamente de acuerdo con las fórmulas matemáticas previstas en la ley, como en el artículo 8.1 de la Ley 5/2019 de 5 de marzo y el anexo quinto de la Orden EHA 2899/2011. Dentro del interés remuneratorio, este puede ser fijo o variable. El fijo son aquellos intereses que no cambian durante el periodo de contrato y además aportan seguridad, ya que durante la duración del préstamo la cuota a pagar se va a mantener igual porque es independiente de las fluctuaciones de indicadores del mercado como el Euribor. Por tanto, desde un principio se sabe cuánto se va a pagar de hipoteca. No obstante, debido a su menor riesgo, suelen ofrecer precios más elevados. Asimismo, el interés remuneratorio puede ser variable. Este tipo de interés sufre alteración en relación con el parámetro o índice pactado, por ejemplo, el Euribor. Con el interés variable, el cliente se beneficia de la bajada en el tipo de interés de referencia, pero también se ve afectado si sube. Dentro de los intereses variables, nos centramos en los índices de referencia más utilizados en España, el Euribor y el IRPH. ¿Qué es lo que conocemos como Euribor? Es el tipo de interés que debe abonar un banco de la zona euro para que otra entidad bancaria europea le preste dinero. En cuanto al IRPH, es importante destacar que ha creado cierta controversia. Esto nos remonta al estallido de la crisis financiera de 2009. El Euribor comenzó a bajar, llegando a valores negativos, mientras que el IRPH se mantuvo en valores similares, resultando más caro que el Euribor. Esto motivó a los consumidores a plantear demandas por considerarlo abusivo. En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2020, el tribunal dictaminó que una cláusula que referencia a la revisión de los intereses a un índice oficial puede ser objeto de control de abusividad por los tribunales, por falta de transparencia material. ¿Qué significa esto? El IRPH en sí no es abusivo, puesto que su composición y método de cálculo siempre han sido transparentes, ya que se establecieron mediante circular del Banco de España publicada en el BOE. Pero los tribunales deben comprobar si la incorporación a los contratos cuenta con la debida transparencia e información, de forma que el consumidor pudiera evaluar antes de contratar cuál podría ser el coste total de su préstamo. En concreto, el tribunal sostiene que en el control de transparencia por parte del juez nacional se debe analizar no solo si la cláusula en cuestión es comprensible, sino si dicha cláusula posibilita que el consumidor medio, no normalmente informado y racionalmente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo de dicho tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras. Esto no significa que el banco tenga que asesorar al cliente sobre los distintos índices de referencia y hacer una comparación con otros. Es suficiente con haber ofrecido al consumidor información sobre la previa evolución del IRPH en el pasado. Otras hipotecas que han resultado conflictivas son las que incorporan una cláusula de multidivisa, es decir, que se puede cubrir el pago con monedas alternativas al euro, por ejemplo, en yenes o franco suizo. Este producto es complejo, ya que el precio de una divisa depende de su cotización y esto fluctúa constantemente, por lo que el prestatario no puede conocer a priori el precio final de su préstamo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 20 de septiembre de 2017, conocida como el caso Andy Ciuk, y el Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de noviembre de 2017, entre otras, consideran que la cláusula multidivisa debe ser comprensible y permite que el consumidor conozca la posibilidad de apreciación o depreciación de la divisa extranjera en que se contrató y valora las consecuencias económicas que ello tiene sobre sus obligaciones financieras. Siguiendo en el ámbito de los préstamos a interés variable, era habitual la inclusión de un límite mínimo de tipo de interés, así como también de un límite máximo. Son las conocidas como cláusulas suelo y techo. Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, en las hipotecas a tipo de interés variable no se puede fijar un límite a la baja del tipo de interés, encontrándose regulado esto en el artículo 21.3 de la mencionada ley y no ofrece dudas. En todo caso, el interés remuneratorio no puede ser negativo, estableciéndose un suelo legal del 0%. El tipo de interés se fija libremente por las partes, regulado en el artículo 315 del Código de Comercio y en el artículo 4 de la Orden ya mencionada, lo que en la práctica significa que es impuesto por la entidad de crédito al cliente. Sin embargo, resulta de muy importante aplicación la Ley de Represión de la Usura, de 23 de junio de 1908. Esta ley es aplicable a cualquier tipo de préstamo y determina la nulidad de los contratos de préstamos cuando puedan considerarse usurarios. Esta ley declara nulo
todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso, o en condiciones tales que resulte aquel leonino habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. En definitiva, si se declara la nulidad del préstamo, el prestatario solo debe devolver el principal.